En este momento vamos a estudiar la palabra de Dios. En este momento maravilloso de sábado. El tema que vamos a estudiar es titulado El sábado en el Nuevo Testamento. Vamos a estudiar las citas que indican que el sábado aparece en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos siendo preparados para 4 cosas. Para el fin, ¿sí o no? Estamos siendo preparados para morar en el cielo, ya lo hemos estudiado en otro momento. Estamos siendo preparados para dar el fuerte pregón, para dar estudios bíblicos. Por eso es este tema que vamos a tratar. El sábado en el Nuevo Testamento, para que usted se prepare cómo decirle a un mundo que el sábado está vigente, pero cómo utilizar el Nuevo Testamento, claramente como está. Lo primero que quiero aclarar en este momento, antes de estudiar estos textos, es que el primer punto es que no vamos a poder abarcar todos los textos del Nuevo Testamento, son muchos, pero vamos a abarcar una buena parte del sábado como día del Señor en el Nuevo Testamento. Lo segundo que quiero aclarar es que antes de empezar a estudiar esos pasajes, es que es una irreverencia delante de Dios, amigos y hermanos. Es irreverente delante de Dios creer solo en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Porque es un insulto a Dios creer solamente en el Nuevo y no en el Antiguo. Muchos amigos cristianos hoy, falsas teologías, falsas creencias, dicen que el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento ya pasó. Y si es en nuestros hermanos judíos, ellos no creen en el Nuevo Testamento, por lo menos los ortodoxos, ¿ok? No son todos los judíos. Creen que el Antiguo Testamento o la Taná, como ellos le llaman, el Taná, como ellos le llaman, es lo que está vigente como palabra de Dios. El Nuevo Testamento ellos poco lo creen. Muchos ya están aceptando el Nuevo Testamento. Ellos le llaman el Brida Hachá. Así le dicen ellos. También es un insulto porque la Biblia dice en Primera de Timoteo 3:16, antes de entrar en los textos. Primera de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Vean que el texto dice toda la escritura. Esto es lo primero que quiero aclarar antes de entrar en tema. Es un insulto a Dios porque Dios reveló allí que toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo, cuando estaba escribiendo la carta de Timoteo, no estaba escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aún no estaba escrito, ni aún los evangelios estaban escritos. Y Pablo se estaba refiriendo ahí a toda la escritura que ya estaba. Se refería Pablo al Antiguo ¿qué? Testamento. Ahora, ¿por qué decimos que es irreverencia creer solamente en el Nuevo y no en el Antiguo? ¿Por qué es irreverencia creer solo en el Antiguo y no en el Nuevo? Porque vean que el libro de Hechos, el capítulo 24, pueden ir conmigo. El propio Pablo estaba hablando aquí en Hechos, capítulo 24. Y Hechos nos indica a nosotros, aquí Pablo defendiendo la palabra de Dios ante Félix. Según el versículo 14 de Hechos 24 dice, por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, Pablo estaba predicando, vean esto, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, oiga amigos, hermanos, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo está diciéndole a Félix que él creía todo lo que la ley dice, la Torá, ahí en el original hebreo. Todo lo que la ley y los profetas están escritas. Y ya el Nuevo Testamento no estaba escrito para ese momento. Pablo creía en los profetas, creía en la ley que estaba escrita. O sea que Pablo en ningún momento está diciendo el Antiguo Testamento ya pasó y el Nuevo Testamento es lo único que está vigente. Eso es una irreverencia, eso es un insulto a Dios.
que inspiró las Sagradas Escrituras, lo que acabamos de ver. Vean que el Señor Jesús también en Lucas usó el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Lucas, el capítulo 24. Lucas 24, rápidamente, el versículo 27. Dice lo siguiente: él venía en el camino de Emaús. Los apóstoles no le conocieron, los discípulos que venían allí. Y después que venían en ese paseo, el Señor les explicó las Escrituras. Ese es el contexto, ¿no? Dice el versículo 27, miren lo que hizo Jesús. Comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Vean, Jesús utilizó a Moisés, a las Escrituras de Moisés. Siguiendo por todos los profetas. Jesús creía en los profetas. Creía en Moisés, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Les pregunto, amigos, ¿Jesús creía en el Antiguo Testamento? ¿Usó los profetas? ¿Usó a Moisés? Tenemos a Pablo, que lo acabó de hacer delante, o lo hizo, mejor dicho, en Hechos, que lo acabamos de ver delante de Félix, y ahora Jesús utilizó el Antiguo Testamento. Vean conmigo el versículo 44 de aquí mismo de Lucas 24. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Vean, en la ley de Moisés. ¿Qué más usó Jesús? Los profetas. ¿Qué más usó Jesús? Y en los salmos. Jesús nuevamente aquí está expresando de que la ley de Moisés la usó para explicar, usó los profetas y usó los salmos. Hay muchos textos más antes de entrar en tema. Por eso quiero en esta introducción decirle que los que usan solamente el Antiguo Testamento y desechan el Nuevo, el Antiguo, mejor dicho, están en problema con Dios, porque todas las Escrituras, eso es irreverencia. Estamos en un mundo en oscuridad, y si hay algo que debemos levantar en nuestra vida, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, son estos dos testigos que tenemos aquí. Si algo que tenemos que tener como regla de fe es la Biblia, y la Biblia sola, como palabra eterna de Dios. Es la que convierte en nuestras almas, la que nos indica para dónde vamos y de dónde venimos. Satanás quiere partir la Biblia en dos y dejar una parte. Quiero aclarar este punto. Más de 3.500 pasajes del Nuevo Testamento pertenecen al Antiguo. Son citas del Antiguo Testamento. Si esos 3.500 pasajes aproximadamente los quitamos porque pertenecen al Antiguo, nos quedamos sin Biblia. Porque el Nuevo Testamento es explicación, cumplimiento de lo que ya venía diciendo los profetas en cuanto al Mesías, en cuanto al plan de salvación. Si quitamos esos 3.500 pasajes del Nuevo Testamento también, ya que pertenecen al Antiguo, y no creemos en el Antiguo, según muchos, nos quedaríamos sin Biblia. O sea que eso es un argumento irrefutable aún para aquellos que quieren quitar este libro como regla de fe. Ok, el sábado en el Nuevo Testamento. El primer texto lo conseguimos en Mateo 5:17. Vayan conmigo. Vamos a pasar rápidamente por estos pasajes para estudiar el sábado en el Nuevo Testamento. Estoy haciendo esto porque hay muchos que refutan de que el sábado no está en el Nuevo Testamento, y vamos a usar el Nuevo para demostrar que sí está en el Nuevo Testamento. Pero ya he aclarado que el sábado tiene que estar en el Nuevo y en el Antiguo, porque la Biblia es una sola, es toda inspirada por Dios. Desechar un texto, desechar un testamento, me estoy metiendo en problemas con el que lo inspiró, que es el Espíritu Santo. Pero lo hacemos por los débiles en la fe, para que vean que sí está el sábado en el Nuevo Testamento, pero debemos aceptar los dos testamentos como regla de fe. En este momento, porque estamos siendo preparados para el fuerte pregón, para que usted acepte la verdad, vamos a usar solamente el Nuevo por amor a los débiles que no saben estas cosas y piensan de que no está en el Nuevo. Claro que está en el Nuevo, pero ya he aclarado que eliminar el Antiguo Testamento, ya lo vimos, no lo usó Pablo, ni lo usó Jesús, ni los apóstoles, ni tampoco tiene base escritural para decir esto. Mateo capítulo 5, un texto muy conocido, versículo 17, Sermón del Monte, Jesucristo.
uno de los sermones más importantes donde él explicó la ley. Cristo explicó la ley allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7. Cristo explica la ley, le explica de manera moral. Explica desde la ira, desde el adulterio, desde la predicación, desde el testimonio que debemos dar al mundo. Pero Jesús dijo en el versículo 17 de Mateo 5: no penséis que he venido para abrogar la ley. Esta palabra ley es Torah. Esta ley se refiere al Antiguo Testamento también. Se refiere a los mandamientos de Dios que también están en el Antiguo. Aquí Jesús está exaltando de que el Antiguo Testamento ni la ley de Dios iban a quedar quitadas, ni en la cruz ni en ninguna parte. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o abolir, que es mejor dicho, también, sino para cumplir. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, el sábado, la ley es eterna, ni que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una iota, pues que es la letra más pequeña en los originales, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, hasta que estemos en el reino de Dios, es lo que está diciendo aquí. Ahora, hay textos directos y textos indirectos en el Nuevo Testamento sobre el sábado. Esto es un texto indirecto, ¿ok? Porque este texto, aunque no nombra el sábado, es un texto indirecto, está hablando de la ley. Y dentro de la ley está el sábado. Pienso que no es que tener un cerebro súper dotado para entender esto, que cuando el Señor habla de la ley aquí y dice que está vigente, el sábado lo está nombrando de manera indirecta, porque el sábado está metido. Si dice aquí que ni una jota ni una tilde, mucho menos un mandamiento, y el que está en el centro de la ley, el que está en el corazón de los 10 mandamientos, es el sábado sagrado de Jehová, de Cristo. Entonces este es el primer texto que nos indica que el sábado está vigente de manera indirecta, porque está hablando aquí de la ley eterna. Dice que no está abolida, y dentro de los mandamientos está el sábado. Primer texto entonces que dice que el sábado está vigente porque la ley está vigente. Quiero aclarar que hay muchas leyes que fueron quitadas. En otro texto lo estudiaremos acá. Hay leyes que no son de Dios, que fueron de Moisés, que aunque Dios las permitió, fueron quitadas, cumplidas en la cruz. Leyes ceremoniales, leyes rituales, que apuntaban a la venida del Mesías, que apuntaban de manera de sombra de que Cristo iba a morir en la cruz. En otro momento lo estudiaremos, pero no se refiere a la ley moral de Dios. Y aquí dice Mateo 5:17, Jesús explicando las leyes morales de Dios, dice aquí que no vino para abrogar la ley. Segundo texto en el Nuevo Testamento que nos indica que la ley y que el sábado. Esto es un texto directo. Mateo capítulo 12, Jesús sanó a un hombre de la mano seca. Según el versículo 9 de Mateo 12, él sanó a un hombre de la mano seca. Quiso corregir a los fariseos que guardaban mal el sábado. Puede ver otro tema que está aquí en esta serie, en el cual lo dimos en este lugar, que se llama Los 7 milagros y un gran conflicto. Puede verlo en la serie, donde explicamos por qué Jesús hizo 7 milagros exactamente, no 10 ni 12, sino 7 es el día de sábado, y por qué Jesús lo hizo. Esto es uno de los textos que estudiamos ese día, el hombre de la mano seca, y Jesús, cuando reflejó cómo se guardaba el sábado, dijo en el versículo 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Mateo 12:12. Por consiguiente, vean, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ese día de reposo, esta palabra que está aquí en el original es la palabra sabatón, que es donde viene la palabra sábado. Esa palabra sabatón que está en el original griego, se puede traducir sábado o se puede traducir reposo. La mayoría de las versiones serias de la Biblia tienen un asterisco o un número que va a pies de página en su Biblia. Y allí va a decir, aquí equivale a sábado. Si su Biblia dice reposo, busque el asterisco o el número y lo va a llevar a pies de página en su Biblia, y ahí los traductores le colocaron, aquí equivale a sábado. O sea que Jesús se está refiriendo al sábado sagrado. Y dijo,
Por consiguiente, es permitido hacer el bien los días de reposo. Hacer el bien el sábado. Jesús aquí no está aboliendo el sábado. Está reflejando que el sábado está vigente. Y recuerden que estamos estudiando en el Nuevo Testamento. Otro texto que plenamente nos indica que el sábado está vigente, lo conseguimos también ahora en Lucas capítulo 4, un texto directo. Jesús fue nuestro ejemplo de salvación. Cristo es el modelo para nosotros. Así lo dice el Evangelio. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Jesús. Lucas capítulo 4, el versículo 16. Pueden ver que Jesús tenía ciertas costumbres. Y las costumbres de Jesús debemos de imitarla, porque Él es nuestro ejemplo. Según Pedro nos dice que Él es nuestro ejemplo. Capítulo 4 de Lucas, versículo 16 dice: vino a Nazaret. ¿Dónde se crió Jesús? A Nazaret, donde se había criado. Y el día sábado, o el día de reposo, la misma palabra que aparece ahí, sabatón, ¿ok? En el día de reposo, por si acaso usted me dice, pastor, pero aquí dice día de reposo. Acuérdese lo que le dije anteriormente. Busca el número y busque a pies de página y va a conseguir que su Biblia debe decir aquí equivale a sábado. Pero hay otras Biblias que han sido mejor traducidas y no traducen reposo sino sábado. Muy bien, dice el 16. Dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. O sea que Jesús, la costumbre de Jesús no era los sábados como hacemos a veces usted y yo, mi amigo. Centros comerciales, en una playa, viajando. Y ese día como que si fuera cualquier otro. Eso no está en la Biblia. Para Jesús el sábado no era un día como cualquier otro. Aquí está diciendo que era su costumbre. Usted buscaba el sábado a Jesús, dice aquí, y lo iba a conseguir no en la carpintería, no ni vendiendo como hacemos muchos. Ese día no es para venta. Ese día no es para mí, es para el Señor. Y dice aquí conforme a su costumbre, y aunque lo odiaban los que estaban en la sinagoga, él iba a la sinagoga. Y ahí tuvo problemas según el versículo capítulo 4 de Lucas. Y dice que era su costumbre y se levantó a leer el día sábado. O sea que aquí no me está hablando de escuela dominical. Aquí no me habla de escuela dominical. Aquí me habla de escuela sabática. Escuela dominical no existe en las escrituras. Aquí dice que Jesús fue el sábado y se levantó a leer y era costumbre. Que no se le olvide esa palabra costumbre, que ahorita vamos a volverla a estudiar en otro texto sagrado. Ahora, el mismo libro de Lucas nos dice claramente en el capítulo 23, Lucas capítulo 23 nos dicen claramente que María y las mujeres que seguían a Jesús, después que él murió, fueron, el capítulo 23 de Lucas y el versículo 50 en adelante. Después que Cristo murió, ellas siguieron de cerca todo el proceso, todo el procedimiento. Pero hubo un hombre llamado José de Arimatea, que usted lo conoce igual que yo en las escrituras, pidió el cuerpo de Jesús a las 3 de la tarde cuando Cristo murió, pidió el cuerpo de Jesús para prestarle, no regalarle, para prestarle su tumba, porque al tercer día se la devolvió. Y entonces dice, había un hombre llamado José de Arimatea, versículo 51, este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana. Lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Eso fue el sábado a las 3 de la, el viernes a las 3 de la tarde. Era día de la preparación, dice aquí. Y estaba por comenzar el día sábado, el día de reposo. El día de la preparación se le conoce en la Biblia el viernes. Y estaba por comenzar, era de tarde. Cristo murió a las 3 de la tarde, estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres, entre ellas estaba María, María Magdalena y todas las mujeres que seguían a Jesús en su ministerio, que habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo.
Lo que dicen por ahí de que se debemos guardar un sábado lunar, que debemos guardar un sábado, eso es falso. Estamos hablando del sábado semanal. La Biblia me habla del sábado semanal, no lunar, que tengo que estar contando las lunas nuevas. En otro momento estudiaremos sobre eso. Aquí está hablando del sábado semanal. Y dice que era el día sexto de la preparación. Estaba por comenzar el día sábado. Y después las mujeres fueron a la tumba, pero regresaron a Jerusalén con un propósito. Versículo 56. Y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos. Volvieron a Jerusalén y descansaron. ¿Qué día descansaron las mujeres? Dice, y descansaron el día de reposo, o mejor dicho, el día sábado, como ya lo hemos dicho, conforme al mandamiento. Las mujeres que andaban con Jesús, vueltas, fueron a preparar ungüentos, pero se dieron cuenta que ya estaba bajando el sol. Y decían, ya está comenzando el día santo. Y no iban a hacer nada malo. Si fuéramos nosotros, dijéramos, no, pero yo no voy a hacer nada malo. Yo no voy a hacer nada extraño este día. Yo no veo tan malo yo ir a trabajar, dice mucha gente. Dígaselo a María. Dígaselo a María Magdalena que prefirió posponer algo que no era malo, algo que no era extraño, pero prefirieron guardar el mandamiento. A veces nosotros decimos, no, yo no veo malo trabajar, yo no veo malo ir para así dice el mundo cristiano, que supuestamente seguimos a Jesús, cuando Jesús guardó el sábado. Yo no veo nada malo ir para una playa, yo no veo nada malo ir a comprar, ir de compra, irme para Las Vegas. Yo no estoy trabajando, estoy paseando. Usted está profanando el sábado. Lo que me preguntan, ¿eso es profanar el sábado? Sí. No lo hizo María, no lo hizo Jesús. Y aparece en las Escrituras. Aquí dice que ella conforme al mandamiento, el sábado era un mandamiento y ellos sabían que era el cuarto de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Vean entonces, María prefirió aguantar. Pero cuando fue al tercer día, que ya era domingo, según Lucas 24:1, el primer día de la semana, vean que no le llama día de reposo, ni día del Señor, ni día de la resurrección, ni día fiesta de la resurrección. Eso lo inventó otra persona. Eso lo inventaron después, desde Constantino y muchos hombres más. Aquí se le dice que el primer día o al domingo se le llamaba primer día de la semana, día normal. Primer día de la semana, muy de mañana, vinieron del sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro. Vean, mis queridos amigos, los últimos versículos del capítulo 23 de Lucas. Y los primeros versículos de Lucas 24 nos hablan de 3 días. Viernes, día de la preparación, según Lucas 23:54. Sábado, según el versículo 55 al 56 de Lucas 23, que fue el que guardó María. Y Lucas 24:1, el primer día de la semana. Te hago una pregunta, ¿cuál de esos 3 guardaron María, las que seguían a Jesús? ¿Guardaron el viernes? Dice que no, era de tarde. ¿Guardaron el domingo? Tampoco, porque ellos simplemente fueron al sepulcro a embalsamar el cuerpo. ¿Cuál fue el día de esos 3 que guardaron ellos? Ahora, Cristo ya había muerto. Supuestamente el sábado tenía que haber clavado en la cruz. ¿Será que María no sabía eso? ¿Será que María no sabía que el sábado iba a estar clavado en la cruz? Esto es evidencia de que el sábado no quedó clavado en la cruz. Después que Cristo murió, ellas guardaron esto. Después que Cristo murió, ellas siguieron guardando el sábado sagrado. Y ahora, si estuvieran equivocados, Jesús le hubiesen dicho, ¿por qué ustedes guardaron ese día? Yo no les enseñé a ustedes cuando Él resucitó que eso está mal. Ahora viene un día de fiesta llamado resurrección. ¿Por qué ustedes no guardaron el día que yo les dije? Ella eso quedó clavado en la cruz. No. Ahí se da cuenta que es una falsa creencia, una falsa teología, decir que el sábado, aparte de que no está en el Nuevo Testamento, que lo estamos viendo, que fue clavado en la cruz. Eso no está en las Escrituras. Ya vimos entonces que hay 3 días, Lucas 23, Lucas 24, y ellas guardaron el día de reposo. Otro texto directo importante. Veamos otro texto directo que está en Hechos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, Pablo venía predicando en toda Antioquía.
habían sinagogas judías allí, pero Antioquía era un terreno gentil, era un terreno donde habían judíos, pero habían gentiles. Según el versículo 42 de Hechos 13, dice lo siguiente. ¿Saben, mis hermanos, ante leer todo esto tenemos que saber nosotros de memoria? Lo estoy haciendo para dejarlo grabado, para transmitirlo ahora en vivo, para que los amigos que lo escuchen puedan estudiar en su casa, puedan ver la verdad presente de Dios para tu vida. Pero también estamos siendo preparados para un fuerte pregón. Esto hay que saberlo ya sin abrir la Biblia. Esto hay que saberlo de memoria. Si quiere que Dios te use en los tiempos finales, esto hay que saberlo de memoria. Para el mundo adventista, para el mundo que se está preparando para la venida de Cristo. Si eso está en la Biblia y usted se le olvida, ay, pero ¿y por qué no se te olvidan otras cosas personales? ¿Por qué no se te olvida cuando cobras? ¿Por qué no se te olvida cobrar el cheque? Eso sí no se te olvida, ¿verdad? ¿Por qué se te olvida un texto bíblico? Ya no hay tiempo para decir dónde está el texto. No, estamos en los tiempos finales. Eso tiene que estar grabado en nuestra mente. Hechos capítulo 13, versículo 42. Pablo dice lo siguiente. Saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado, vean esto, después que Pablo predicó en la sinagoga, muchos atendieron al llamado, otros no. Pablo cumplió su labor, cumplió su misión. Pero cuando salieron ellos de la sinagoga, según el contexto, muy pocos conocieron, muy pocos creyeron, como siempre pasa, ¿no? Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, oiga esto, mi querido amigo, ¿quiénes fueron los que le rogaron a Pablo que le explicaran estas cosas? Los gentiles, ni siquiera los judíos. Pocos judíos son los que venían a los pies de Cristo en ese momento. Los judíos le dijeron, Pablo, nosotros no sabíamos de estas cosas, queremos saber más de esto, que tenemos hambre de Dios. Le rogaron que el siguiente sábado, aquí está la evidencia que la iglesia cristiana se reunía el sábado. El siguiente sábado, y eran gentiles. El siguiente sábado le hablase de estas cosas. Vean que dice día de reposo, equivale a sábado. Según el versículo 42. Vean el 44, Pablo les hizo caso. Le dijo, bueno, nos vamos a ver el próximo sábado. Pablo no le dijo, mira, ustedes son gentiles, para que no vamos a reunir el sábado. Ustedes tienen un día especial para ustedes. El día especial para ustedes es el domingo. Ya el sábado fue clavado en la cruz. Déjanselo a los judíos allí. Ustedes son gentiles. ¿Cómo que no vamos a ver el próximo sábado? Nos vemos el domingo. ¿Pablo dijo eso acá? Pablo les hizo caso. Nos vamos a ver el próximo sábado. Porque ese era el día de reunión. Era el día para debatir las escrituras. En ningún momento Pablo le dijo, ustedes son gentiles, tienen que guardar el domingo. Vean, analicen todo el capítulo 13 y esa idea no la conseguirán jamás en el Nuevo Testamento. El versículo 44 dice, el siguiente día de reposo, es decir, el siguiente sábado, se reunieron, ¿no?, con Pablo. Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra que vieron. Se reunieron un sábado y después se reunieron el siguiente sábado con los gentiles. Amigos que me escuchan, cuando te enseñan de que el sábado es para los gentiles y no es para los gentiles, sino para los judíos, y para los gentiles es el domingo, ¿quién inventó eso? No está en las escrituras. Lo inventó la apostasía, que se metió entre el cristianismo. Y esa idea no es bíblica, esa idea no es sana doctrina, no está en las escrituras. Te invito a que leas todo Hechos capítulo 13 en su contexto y verás que Pablo se reunió con los gentiles el sábado y el próximo sábado se reunió nuevamente con los gentiles. Y jamás les aclaró que ellos iban a tener un día especial para ellos, un día para los gentiles. Eso no está en la Biblia. Ok, Hechos también 18. Vayan conmigo a Hechos 18. Pablo le gustaba tener sus propias tiendas. Como a mí me gusta también tener mi ministerio de sostén propio, para no depender de ningún hombre en esta tierra. Pablo no dejó de ser pastor porque hacía sus tiendas, dice aquí. Pero en Hechos capítulo 18 dice lo siguiente. Versículo 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Eran una pareja, ¿sí o no? Aquila y Priscila, su esposa.
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, como el emperador dijo eso, ellos salieron de ahí. Fue a ello. Hechos 18 del 1 al 4 estamos leyendo y vamos en el versículo 2. Hechos 18, ya Hechos 13 pasamos, estamos en el 18. Entonces dice que halló un judío llamado Aquila, según el versículo 2. Bueno, en la pantalla está, ¿no? Versículo 3, y como era del mismo oficio, vean esto, Pablo era del mismo oficio que Aquila y Priscila. ¿Cuál era el oficio? Vamos a seguir leyendo. Se quedó con ellos y trabajaban ¿qué? Juntos. Pablo trabajaba juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo había aprendido esto desde la niñez con su padre, se cree. Él tenía su propio oficio y le hacía tiendas, hacía carpas. Entonces cuando se consiguió con Priscila y con Aquila, que eran hermanos de la fe, dijeron vamos a asociarnos, vamos a trabajar juntos. O sea que Pablo trabajaba, ¿verdad? En la semana. Es lo que estoy diciendo aquí, trabajaba, ok. Pero Pablo trabajaba en la semana, pero había un día que él no trabajaba. Lea conmigo. Lo invito a que repase eso vez tras vez en su casa, desde el 1 en adelante. Pablo entonces se consiguió con Aquila, con Priscila. Estaban juntos trabajando, se asociaron para trabajar en la misma empresa de hacer ¿qué? Tiendas. Pero Pablo, según el versículo 4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos nada más, a los gentiles. Ahora, usted lee todo el capítulo 18, nunca le dice a los gentiles, vean, acuérdense que el domingo viene para ustedes, ya ustedes el domingo y déjenle su sábado a ellos. Eso no está en las escrituras, mis queridos teólogos cristianos modernos. Eso no está en las escrituras. Aquí dice que Pablo trabajaba en la semana, pero todos los sábados, o sea que el sábado no estaba vendiendo tiendas. El sábado no estaba ocupado allí en el tianguis vendiendo carpas. Pablo hacía sus tiendas y las vendía en la semana. Con eso obtenía para seguir predicando. Pero Pablo decía que discutía en la sinagoga y ni siquiera dice que un día, estoy leyendo Hechos 18:4, discutía en la sinagoga todos los sábados, todos los días de reposo. Y decía que persuadía a quién, a judíos y a griegos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Pablo trabajaba el sábado? No, era su costumbre. La costumbre de Pablo era trabajar en la semana, pero el sábado persuadía, se reunía a estudiar las escrituras. Pablo no era dominical. Hechos 18, Hechos 13, que lo estamos viendo, entre otros pasajes, Pablo no era un ser dominical, no era un pastor dominical. Ok, mis hermanos. Y por eso que Hechos 17:2 dice lo siguiente. Usa la misma palabra que Lucas 4:16, que ya la tenemos. Ya lo vimos. 17:2 de Hechos dice, y Pablo como acostumbraba, se parecía a Jesús. Pablo acostumbraba y fue a ello por 3 sábados. Discutió las escrituras. Le pregunto, ¿Pablo trabajaba el sábado? Cada sábado dice que discutía en las sinagogas. Dice que por 3 sábados y dice que acostumbraba, versículo 2 dice, Pablo como acostumbraba. ¿Pablo trabajaba, repito, el domingo, el sábado? No. ¿Trabajaba el domingo? Sí, porque no aparece evidencia allí que el Pablo el domingo lo usaba para adorar a Dios. Adoraba a Dios en algún instante en su culto personal, pero dice allí que hacía tiendas, ¿sí o no? Tenía que tener tiempo para hacer las tiendas, para coserlas, para comprar los insumos, era su propio negocio, lo hacía con Aquila y Priscila, obtenía ganancia con eso, pero el sábado no. Aquí dice el versículo 2 que acostumbraba todos los sábados. Ok, mis hermanos. Hay un texto directo, mis queridos amigos, que quiero que vaya conmigo ahora en Mateo. Mateo capítulo 24, que es el texto por naturaleza profético de Jesús. Jesús dijo profecías importantes en este pasaje. Lo invito a estudiar Mateo 24. Mateo 24, usted puede conseguir todas las profecías que se iban a cumplir en la época de Jesús y las que se van a cumplir ahora, según dicho por el Señor Jesús.
Y Mateo 24 dice el versículo 20. Vayan conmigo. Vamos a leer desde el 19, para que vean que viene hablando de profecía el Señor Jesús. Ay de las que estén encinta. Está hablando de los tiempos finales y en la época del Señor Jesús. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Está hablando del fin de la humanidad y está hablando cuando fue destruido Jerusalén. Orad. El Señor mandó que oráramos a Dios para que vuestra huida, en ese momento cuando vendría la tribulación, para que vuestra huida no sea en invierno ni en el día sábado. Dice el Señor allí que oraran. Saben, 40 años después que Jesús se fue, Jerusalén fue destruida. Y el Señor había dicho que 40 años después que Él se fuera, el pueblo que iba a huir iba a guardar el sábado. Y no solamente 40 años, el Señor está diciendo aquí en las profecías de Mateo 24 que el pueblo que iba a enfrentar los días finales iba a guardar el sábado. Porque dice aquí, oren al Señor. Si el sábado está clavado en la cruz, porque el Señor dijo aquí, oren para que vuestra huida no sea el día sábado. Porque el día sábado, ¿qué pasa? Es más fácil tomar al pueblo, ¿sabe? El pueblo está reunido. ¿El pueblo está dónde? En las montañas, en el sitio, adorando a Dios. Es más fácil tomarlo. Y el Señor dijo, oren para que no sea en sábado, para que no sea en el día del Señor. Si el día sábado está, mi amigo, repito, clavado en la cruz, porque Jesús dijo este texto, dijo que oraran para que el pueblo que iba a huir no fuera el sábado. Esto está indicando que el pueblo 40 años después que Él se fuera iba a guardar el sábado, que fueron los discípulos. Y 2000 y tantos años después, donde estamos nosotros, el pueblo que iba a huir en las persecuciones que vendrán sobre el pueblo de Dios, el pueblo que iba a huir iba a observar el sábado. Este es un texto directo, irrefutable. Coloquialmente, si queremos buscarle la quinta pata al gato, ya es su responsabilidad y la mía. No es responsabilidad de Dios, porque ya Dios está hablando aquí. Dijo aquí, Shabbatón. Que no sea en sábado, la huida. Está hablando aquí que el pueblo que iba a huir iba a guardar el sábado. Esto es un texto claro, mis queridos amigos, que muchos dicen por ahí, no, las primeras comunidades guardaban el domingo. Quieren engañar al mundo. Las primeras comunidades, eso no está en las escrituras. Las primeras comunidades, de hecho, de los apóstoles no guardaban domingo. Aquí dice claramente en el versículo 20, oren, porque a usted le va a tocar huir. Oren al Señor para que no sea ese día, el día del Señor. Entonces, clara evidencia de que el sábado jamás fue clavado en la cruz, lo dice Mateo 24:20. Muy bien, vamos a ver unos textos más para no alargarnos. Hay muchos más, mis queridos amigos, pero podemos seguir abarcando. Dice también Primera de Juan, vayan conmigo a Primera de Juan, el capítulo 2 de Primera de Juan. El apóstol Juan, en su primera epístola dice lo siguiente, capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Este es un texto indirecto, pero vean el término que usa. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Cada vez que la Biblia le llama mandamiento, enfoca los 10 mandamientos. Siempre los escritores del Antiguo Testamento, cuando hablan de mandamientos, se refieren a los 10. Inclusive el Señor Jesús, cuando habla de los mandamientos, se refiere al sábado. Igualmente Lucas, lo vimos hace ratito, hace unos minutos lo vimos en Lucas 23, dice que las mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. O sea que esta palabra mandamiento no son como dicen por ahí, no, el mandamiento de Jesús fue que nos amáramos. No, él no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a los mandamientos de la ley de Dios. Dice, si guardamos sus mandamientos, versículo 4, el que dice yo le conozco no guarda sus mandamientos. El tal, sea pastor, sea anciano, sea presbítero, sea papa, sea cardenal, se llame como se llame, es mentiroso.
Si dice desde un púlpito que realmente que el sábado fue clavado en la cruz, que váyanse a las playas, que lo más importante es el amor, que lo más importante es venir a la escuela dominical, aquí no nos está diciendo la Biblia. ¿Es un mentiroso? Dice el texto. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, la verdad no lo asiste. Es mentiroso y la verdad no está en él. Este texto plenamente Juan lo está diciendo. Y por encima, para que usted lo busque en su casa, Juan 14:15, muy conocido. El mismo Juan dice, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Ahí se está refiriendo en texto indirecto a los mandamientos de la ley de Dios. También el libro de Santiago, el capítulo 2 de Santiago, primer director de la iglesia cristiana, nos dice en su carta, el capítulo 2 de Santiago, versículo 10, porque cualquiera, vean, ¿no? Esto es sin excepción. Muchas personas dicen, el sábado es para los adventistas, el sábado es para los judíos. Aquí dice cualquiera. La palabra de Dios es clara. Porque cualquiera que guardare toda la ley de Dios, pero ofendiere en un punto, se hace culpable ¿de qué? ¿Qué hace usted nada más diciendo, no, las imágenes hay que quitarlas? Las imágenes, el primer mandamiento de la ley de Dios es que quitar las imágenes. Es que dejar de fornicar, es que dejar de robar. Eso está bien que se predique. Pero si usted predica todas estas cosas y sigue diciendo que el sábado está abolido, está clavado en la cruz, de nada te sirve. Porque dice ahí que igualmente estás destruyendo un mandamiento, y al destruir un mandamiento de Dios o pisotear un mandamiento, está pisoteando toda la ley. Los que enseñan que el domingo está vigente hoy están pisoteando la ley de Dios. Al decir que un mandamiento está quitado y los demás sí, estamos pisoteando toda la ley. La ley es un eslabón. Imagínense ustedes que están levantando un peso en una grúa y la están levantando con una cadena. Si usted agarra la piqueta y pica la cadena aquí arriba, ¿se cae la carga? Sí, ¿verdad? ¿Y si la pico en el medio? ¿Y si la pico abajo? Donde yo pique la cadena, ¿se cae la carga? Así son los mandamientos. En la matemática de Dios, 10 menos 1 es 0. Para el ser humano 10 menos 1 es 9. Para Dios 10 menos 1 es 0. O estás conmigo o no lo estás. Entonces los que enseñan por ahí, no, sí, el robar, los mandamientos dicen que no debemos tener otros dioses, no tener imágenes. Eso es verdad, eso se debe predicar, es verdad, pertenece al evangelio de Cristo. Pero si yo sigo enseñando, aquí dice entonces en este texto indirecto, en el Nuevo Testamento, que dice aquí que la ley está vigente, me lo está diciendo entonces Santiago. Me lo está diciendo. Y vean que se está refiriendo a los 10 mandamientos. Vean el versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio. ¿Dónde está esto? Los 10 mandamientos. Y el sábado es el cuarto. Léalo en Éxodo 20 del 1 al 17. El sábado es el cuarto de esos mandamientos. El que dijo no cometerás adulterio. También ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ¿te sirve de algo? Amigos, de nada te sirve el cristianismo que lleva, según Santiago, si sigues obedeciendo un mandamiento de Roma, si sigues obedeciendo un mandamiento papal, que es el domingo, de nada te sirve el cristianismo. Aquí dice que estás violando todos los mandamientos. Hermanos queridos, terminando en esta noche, hay muchos textos más. Quiero terminar con este último texto que está en Apocalipsis 14:12. Los santos de Dios en los últimos días son sabáticos, no son dominicales. Y no es porque a usted le estamos diciendo ahora que esto es sectarismo que estamos predicando. No, amigo, es Biblia. Apocalipsis capítulo 12, capítulo 14, versículo 12 dice, aquí está, dice Dios, los míos. Aquí está mi pueblo, dice Dios. Apocalipsis 14:12 dice, Dios está diciendo, aquí está mi pueblo, aquí está mi iglesia. No importa cómo se llame, pero si usted es su iglesia, guarda el sábado, es lo que debe hacer. Si su iglesia se llama pentecostal, pero usted quiere guardar el sábado, hágale.
Porque el Señor no viene a buscar nombres, sino viene a buscar gente fiel, gente obediente. Si su iglesia se llama bautista, pero quiere guardar el sábado, hágalo. Se llame presbiteriana, pero quiere guardar el sábado, hágalo. Porque aquí el Señor está diciendo, no nombres de denominaciones. Está diciendo, aquí están mis hijos. Dice, aquí está la perseverancia, la paciencia de mis santos. ¿Y cuáles son esos santos? ¿Los que están en un mesón? No, los que están apartados para mí. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, la fe de Jesús. Aquí dice que mis santos guardan los mandamientos. El sábado es un mandamiento. El sábado es palabra de Dios. El domingo no es palabra de Dios. El domingo es palabra del hombre. Es palabra de un emperador en Roma que colocó el día del Dios Sol en el mundo. Que aún el papado en el mundo lo sigue haciendo. Salga de esa Babilonia, mi querido amigo. Venga a guardar los mandamientos de Dios. Y dice aquí, termino en el 12, aquí están los míos, dice Dios, mis santos, los que guardan los mandamientos. Y el sábado es un mandamiento. Y la fe de Jesús. También Apocalipsis 12, 17, aparece la iglesia en los tiempos finales, donde es perseguida por un dragón. Y esa iglesia guarda los mandamientos de Dios, dice ahí, y tiene el testimonio de Jesucristo. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo guardó el sábado conforme a su costumbre y la iglesia final dice aquí, los santos de Dios guardarán los mandamientos con perseverancia. Hay muchos textos más en el Nuevo Testamento, pero hemos hecho un pequeño resumen para que usted en su casa, en sus estudios bíblicos, nos preparemos para los tiempos finales, porque Jesús vendrá pronto. El fin está cerca y el último gran conflicto será entre adoración a Satanás o adoración a Dios. Y a Dios se le adora obedeciéndole. Por eso que el sábado tiene que ver con los tiempos finales. Que Dios te pueda bendecir en esta transmisión. Que la paz de Cristo pueda estar esta noche con ustedes. Y que los que estamos aquí podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios le pueda bendecir en esta noche, mis hermanos.